Vamos a trabajar lo que son vectores. Específicamente vamos a determinar la magnitud, dirección y sentido de un vector dados sus componentes rectangulares. En este ejemplo tenemos lo siguiente: hallar la magnitud, dirección y sentido del vector F, es un vector fuerza. Tiene sus componentes rectangulares menos 5,7. N es una unidad de medida de la fuerza, que es en Newton, usando como referencia el plano cartesiano. Vamos a ubicar los componentes rectangulares del vector. Lo importante al dibujar el plano cartesiano es ver los componentes y ver el número que contiene. Se lee primero el componente X, luego el componente Y. Si el componente X es negativo, pues aquí vamos a dibujar 5 unidades hacia la izquierda. Y si fuese positivo, pues sería a la derecha. En el componente Y, que es el eje vertical en el plano cartesiano, vamos a marcar 7 unidades sobre el eje vertical en la parte de arriba. Entonces vamos a colocar que esto es positivo, este es positivo, aquí es negativo y aquí es negativo. En esta parte no puse números porque no lo necesitamos, porque solo vamos a trabajar en el segundo cuadrante. Recuerden siempre que los componentes de un vector en el primer cuadrante va a ser positivo porque el eje X es positivo y el eje Y es positivo en este cuadrante 1. Ahora para el cuadrante 2, el componente Y va a ser positivo y el componente X va a ser negativo. Recordemos que este es el eje X. Y acá en el tercer cuadrante, el componente X va a ser negativo y el componente Y va a ser negativo. Y en el último cuadrante, el componente X es positivo y el componente Y va a ser negativo. Este vector entonces está ubicado en el segundo cuadrante. Ubicamos acá el número 5 y vamos a ubicar el número 7 acá. Luego vamos a trazar una recta paralela al eje X, pero que pase por el punto 7. Entonces dibujamos, luego trazamos otra línea paralela al eje Y que pase por el punto 5, es decir, de manera que se intersecan las dos líneas punteadas que estamos dibujando. Ya teniendo dibujadas las dos rectas paralelas respecto a cada eje, vamos a ubicar su punto de intersección y en ese punto vamos a trazar una línea recta o un segmento que va del punto de intersección hacia el centro del plano cartesiano. Los componentes horizontales y verticales de este vector se puede también denotar como componente X y componente Y respectivamente, tomando de referencia el plano cartesiano. En este caso el componente Y va a ser esta línea paralela al eje Y el componente X va a ser esta línea paralela al eje X y lo vamos a denotar como Fx. El segmento de color negro representa geométricamente la magnitud del vector que ya tenemos dibujado. Ahora vamos a calcular la magnitud de este vector utilizando los valores de los componentes que se dan al principio. Usando el teorema de Pitágoras vamos a escribir la ecuación general para calcular la magnitud de cualquier vector. Y a partir de esta ecuación vamos a sustituir los datos que tenemos del vector que se nos da en este ejemplo. En este caso es un vector f. Fx sería fx al cuadrado más fy al cuadrado, y a esto hay que sacarle raíz cuadrada, menos 5 al cuadrado más fy cuadrado, que sería 7 al cuadrado, y a esto hay que sacarle raíz cuadrada. Y haciendo eso en una calculadora nos da el siguiente resultado: 8.60. Dejamos la respuesta con 3 cifras significativas y finalmente coloco la unidad de medida, que son Newton. Ahora vamos a agregar la dirección del vector.
La dirección se puede determinar desde dos perspectivas, respecto al eje vertical o respecto al eje horizontal en el cuadrante donde se encuentre el vector. En este caso, yo puedo sacar la dirección a partir de este eje vertical midiendo un ángulo alfa, o respecto al eje horizontal midiendo un ángulo beta. Solo será válido uno de los dos ángulos. Para calcular el valor de los dos ángulos vamos a utilizar esta ecuación. Veamos, entonces tenemos que el ángulo es igual a tangente inversa del componente y dividido del componente x del vector que estamos calculando. En este caso vamos a calcular el ángulo beta, colocamos acá tangente inversa, y como estamos hablando de la fuerza, entonces coloco fuerza y dividido fuerza x. Vamos a transformar esta ecuación en números. Tangente inversa Fy mide 7 y lo dividimos entre menos 5 y colocamos acá la respuesta, menos 54.46. ¿Por qué la respuesta es negativa acá? Nuestra calculadora está midiendo el ángulo respecto al eje horizontal en el lado izquierdo a favor de las manecillas de un reloj. Cuando medimos el ángulo girando de izquierda a derecha, entonces los ángulos se marcan como negativo. En esta situación, cuando esto ocurre, pues vamos a tomar el valor absoluto y aquí colocamos en forma positiva 5.46. Aclaro nuevamente, ¿por qué no vamos a usar el valor negativo? Porque vamos a describir la dirección de este vector. ¿Qué pasaría si yo quiero usar el ángulo alfa? Entonces lo que ocurre acá es que vamos a usar el concepto de ángulos complementarios. Recordemos que cada cuadrante en un plano cartesiano forma un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo alfa, si yo quiero usarlo, debo hacer una operación más. Sé que al 90 tendría que restar estos 54.46 grados y esto será igual al ángulo alfa. Entonces hacemos la diferencia y nos da un total de 35.54. Entonces el ángulo alfa mide 35.54 grados. Ahora vamos a detallar lo que es el sentido del vector. Es la punta del vector, agregamos una flecha. La cola del vector siempre lo dejamos sobre el origen del plano cartesiano. Esta punta del vector nos da el sentido. Este sentido nos indica en qué cuadrante está el vector. Y además el sentido indicará respecto a qué eje se está midiendo el ángulo. Esto es lo que va a complementar la dirección del vector. Ahora vamos a escribir el vector f en términos de su magnitud, dirección y sentido. La magnitud es de 8.60 newton. La dirección, colocamos el ángulo beta, yo voy a usar el ángulo beta, y el sentido del vector lo vamos a colocar en palabras y decimos que estos 54.46 grados medido o respecto al eje X negativo. Ahora, ¿qué pasaría si yo escojo el ángulo 35.54? Entonces, esto sería la primera opción que podemos concluir sobre este vector. La otra opción sería el vector f, su magnitud es 8.60 newton, ángulo 35.54 respecto, este ángulo estamos midiendo respecto al eje vertical, entonces respecto al eje Y positivo. Ambos resultados son correctos al representar un vector en función de su magnitud, dirección y sentido.